Recibimos con mucha satisfacción a RPP a un periodista, escritor y analista peruano establecido en los Estados Unidos, Marco Avilés, que publicó el año 16 un libro que marcó mucho en el debate, ¿no?, llamado ¿De dónde venimos los cholos? Ese año, como usted sabe, lamentablemente, llegó a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump y exacerbó muchos de los temas que usted había llevado al espacio público, haciendo de su política una forma de afirmación de la identidad supremacista blanca. Y esto ha tenido influencia mundial. Al mismo tiempo, Donald Trump se le ocurrió defender a los generales, a los héroes del sur de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Y esto exacerbó más todo este tema identitario. Y ha habido la polémica sobre el retiro de estatuas en los Estados Unidos a cara General Lee, que encabezó la Confederación contra los Yanquis del Norte, con la matanza que eso supuso hace más de 140 años. En el caso del Perú no hemos llegado a eso, felizmente, pero ha habido algunas personas que se han sentido hoy en la necesidad de proteger la estatua de Cristóbal Colón y han ido a posar ahí con algunos escudos que vienen de la Edad Media europea y quizás han llegado al Perú vía un partido político que usted conoce, que es el partido Vox, de extrema derecha en España. ¿Ha cambiado el panorama internacional y ha tenido repercusiones en el Perú desde que usted publicó ese libro del año 16 o no? ¿Cómo lo ve usted desde su establecimiento en los Estados Unidos y una zona, creo, relativamente apaciguada del noreste de los Estados Unidos? Sí, gracias, Fernando. Bueno, lo que yo creo es que la era de Trump, el triunfo de Trump y su periodo de gobierno en general han abierto una puerta a nivel internacional en la que los discursos extremistas son cada vez más presentes, ¿no? La retórica que él tenía en contra, por ejemplo, de los mexicanos, él los llamaba como violadores, traficantes de drogas, ¿no? Ahora lo que me sorprende es que se puede ver en Brasil, se puede ver en lugares también como el Perú, pero recientemente en España, ¿no? Mencionabas a Vox, y sí, Vox tiene un discurso súper violento que reivindica, ¿no?, la conquista, aunque no la llama conquista de América, y desconoce pues las matanzas, genocidio, ¿no? Pero últimamente me sorprende que ya no es solamente Vox, sino es el Partido Popular, que es una derecha, digamos, parte del escenario político más o menos pues, tradicional, la que se ha radicalizado, ¿no? Y en la última convención han dicho mensajes similares, ¿no? El expresidente José María Aznar planteaba como el indigenismo es un nuevo comunismo. El mismo presidente del partido, ¿no?, Pablo Casado, decía que España no tenía que pedir absolutamente perdón. España era, después de Roma y de Grecia, como uno de los pilares ¿no?, de la cultura universal por haber expandido la hispanidad. Y entonces uno se pone a pensar en qué cosa es lo que estamos atestiguando, ¿no? Y porque además estos partidos, principalmente Vox, como hemos visto recientemente, están estableciendo lazos con Latinoamérica, buscando aliados y interlocutores, ¿no?, como diferentes partidos, ¿no? Fuerza Popular, el partido de López Aliaga, etcétera, ¿no? Entonces esto es un escenario bastante preocupante porque, y con esto termino, ¿no?, estos discursos sobre el pasado, sobre la grandeza de España, en verdad no son solamente sobre el pasado, bueno fuera, son discursos que tienen una extensión hacia el presente y hacia el futuro, ¿no? Ahora, lo que llama la atención, y es lo propio del fenómeno latinoamericano, es que algunos quieren reducir el conflicto a nativos indígenas, españoles cristianos, cuando lo que ha sucedido en América Latina es el mestizaje. Y es por eso que la única región del mundo que tiene una denominación geográfica, América, y un apellido cultural, lingüístico, latino.
porque la lengua dominante del continente es el español y la mayor parte de los peruanos mestizos hablan español. Sin embargo, muy felizmente hemos preservado lenguas originarias, entre ellas el quechua, que es hablada por varios millones de personas. ¿Por qué esta dificultad en general para reconocer el mestizaje y esta tendencia a buscar en vez de él razas puras? Yo creo que lo que existe es cada vez más un cuestionamiento digamos, a partes violentas que pueden estar también presentes en discursos como el del mestizaje, porque si bien muchas personas se reconocen como mestizas en diferentes partes de América Latina, cuando el mestizaje se plantea como un discurso totalitario o totalizante, ¿no? Donde todos somos mestizos, esa parte es la que invisibiliza a personas que no se piensan a sí mismas como mestizas, como personas de las diferentes naciones indígenas, originarias, afrodescendientes, ¿no? Asiático-descendientes. En el Perú tenemos una gran migración china, japonesa, y hay una serie de personas que no se piensan a sí mismas como mestizas. Entonces hay una parte de ese discurso que fue funcional y fue importante en una parte del siglo XX, pero que a estas alturas del siglo XXI incomodan a muchas personas, y yo creo que con justa razón, porque la preservación de las lenguas originarias no se produce, o sea, no ocurre porque el Estado haya preservado, sino a pesar de que el Estado hace esfuerzos que no se reconocen para desaparecer estas lenguas. Sobre todo en el siglo XVIII, después de Tupac Amaru, ¿no? Pero se tradujo al quechua una serie de documentos y hubo una cierta evangelización en lengua quechua importante. Las cosas cambian cuando se produce la revuelta de Tupac Amaru, 2 siglos y medio y más tarde. Quería preguntarle, justamente a propósito del Perú, ¿cómo observa usted, por las noticias que le llegan del Perú, veo que se mantiene muy informado porque ya ha escrito tweets sobre la estatua de Colón en el centro de Lima, desde Pensilvania, donde usted vive. Pero además de eso, naturalmente usted observará en la prensa internacional lo que se dice del Perú, la prensa norteamericana. ¿Cómo ve usted la evolución del clima mental en que vivimos acá, la vida política, sobre todo después del 28 de julio de este año? Pues hemos pasado, creo que las elecciones en el Perú han sido bastante como tensas, ¿no? Pero creo que viéndolo desde el lado positivo, mira, Fernando, desde el lado positivo a mí me parece que esa tensión revela problemas que debemos atender. Hay un reclamo permanente hacia la presencia como sobredimensionada de Lima en diferentes espacios, ¿no? Recientemente, es una cuestión como bastante anecdótica, pero a mí me parece interesante de ver, ¿no? La representación que el Perú estaba mandando, la representación de escritores a Guadalajara, era una representación bastante limeña. Entonces hay una incomodidad frente a eso. La solución que planteó Ciro Gálvez fue espantosa. ¿Qué quiere decir limeño acá? En su lenguaje, ¿qué quiere decir limeño? Porque Lima es la primera ciudad quechohablante del Perú, ¿ah? Claro, no, sí, es la primera ciudad quechohablante del Perú, pero la parte quechohablante de Lima no tiene presencia en espacios de discusión política, no tiene presencia en espacios mediáticos, ¿no? O sea, es un poco... Hay una Lima bastante central, y hay un resto del Perú que a veces se caricaturiza como Perú profundo, pero también hay una Lima que podríamos llamar como profunda, ¿no? Entonces, a mí me parece que el clima político mantiene un cuestionamiento hacia estas formas hegemónicas, ¿no? Que no nos atrevemos a veces a romper, ¿no? Y yo me pongo a pensar, por ejemplo, hoy día, 12 de octubre, todavía hay muchas personas, y personas como importantes, ¿no? Que hablan del descubrimiento de América, ¿no? Y eso podría ser válido desde un punto de vista, porque Europa descubre América para Europa, pero este continente estaba descubierto hacía mucho tiempo para las personas que vivían acá, ¿no? Esto no quiere decir que hay dos historias, sino es que tenemos que tener espacio para poder como
interpretar la historia de una manera que sea democrática y abierta para todas las personas. Ahora, lo que llama la atención es que efectivamente ahora se vuelve a usar la expresión Día del Descubrimiento de América, incluso Día de la Hispanidad, ¿no es cierto? Mientras que el año 92, que yo recuerdo muy bien, en vista de mi edad, lo que se conmemoró no fue el descubrimiento de América, sino el encuentro entre dos mundos. Así se llamó la conmemoración, el encuentro entre dos mundos. Y esa palabra que era natural usar en el año 92 y que motivó que todos los jefes de Estado, incluso de América Latina, asistieran a España, el único que la boicoteó fue el Papa Juan Pablo II, por otras razones, pero el único que la boicoteó, todo el mundo utilizó la expresión encuentro de dos mundos. Ahora hemos otra vez caído en hablar descubrimiento de América. Sí, es como si no hubiera un proceso de aprendizaje muchas veces, ¿no? Pero hay, por ejemplo, otras posiciones, ¿no? Como me recordaba, por ejemplo, Tarsila Rivera, que es una líder indígena peruana que nos ha representado incluso en la ONU, ¿no? Ella dice, para muchos de los pueblos indígenas, desde el año 92, la palabra descubrimiento e incluso conquista ha quedado descartada, ¿no? Nosotros preferimos hablar de invasión. Esto no quiere decir que esta posición, esta palabra debería ser aceptada y generalizada, pero es un punto de vista importante que muchas veces se invisibiliza, ¿no? Entonces, ¿quién descubre a quién? ¿Quiénes se encuentran? ¿De verdad se encuentran? No hubo un encuentro pactado, ¿no? Y esto es como un poco como hacer un viaje en el tiempo, ¿no? No es que Colón quedó con los nativos de la zona en encontrarse en una isla intermedia, ¿no? Eso fue una campaña de colonización, fue una campaña de conquista más allá de lo que Colón haya pensado que iba a hacer. Él estaba representando un reino que estaba buscando, ¿no?, una serie de rutas para poder comercializar, pero eso no se encuentra. Muchas gracias por su presencia en RPP. Siempre es estimulante escucharlos, esté o no de acuerdo con sus posiciones. Y usted reconocerá que de todas maneras podemos desde acá enviar un saludo a los ciudadanos españoles que viven en nuestro país, como muchas otras nacionalidades, y que han encontrado acá, en muchos casos, un segundo hogar, y han hecho familia y se han mezclado con los peruanos, como ha sucedido desde el siglo XVI. Un saludo entonces a los españoles residentes en nuestro país y a usted, Marco Avilés, en espera de su próximo libro, que sin duda será tan estimulante como aquel que yo recuerdo tanto del año 16. Muy buenas noches para usted allá y buenas noches a todos ustedes que nos honran con su confianza. Nuestro programa termina ahora, pero mañana podemos vernos otra vez a las 7 de la noche a una nueva versión de Las Cosas Como Son. Muy buenas noches.